Bien, buenos días. Iniciemos entonces con la sesión de el grupo O1, 11 de noviembre, Electricidad y Electrónica Básica, segundo semestre. Ok. Para dar cierre al contexto de las baterías con los bombillos, pues un poco a partir de la dinámica con la que trabajamos el lunes, vamos a conectar elementos en serie. Voy a utilizar un juego de bombillas, de baterías. Las voy a poner en serie. Y las voy a combinar con elementos en serie. Eso ayuda a contextualizar un poco la importancia de las variables, tensión, corriente, potencia, lo que puedo derivar de ellas, que serían valores de resistencia, en este caso puntual. Y de una u otra forma nos va a permitir visualizar hacia dónde queremos llevar el curso. El para qué de la importancia de las variables, el para qué de la importancia de las interconexiones. Nos va a permitir evaluar resultados operativos. En este caso, por ejemplo, vamos a asumir dos baterías, la batería 2, la batería 3. Como pueden observar, las condiciones nominales, que es otro término que también es importante tener en cuenta, que son las condiciones que el fabricante describe para la máxima soportabilidad o la máxima disponibilidad, en este caso, de la fuente. 2, 3 tienen una potencia total de 3000 milivatios en condiciones nominales. En condiciones en serie tendrán una corriente característica. En condiciones en serie tendrán una tensión resultado de la interconexión. ¿Ok? Recuerden que es importante tener en consideración que en algún punto retomamos elementos interconectados en serie con características específicas. Igual, aquí están planteadas absolutamente todas las características. Hay tres parámetros claves, con la forma en que las conecto, lo que pasa con la variable tensión y lo que pasa con la variable corriente. Eso caracteriza el comportamiento de los elementos interconectados. Entonces, lo que está observando son batería 2, 3 alimentando a bombilla 1, 2. Batería 1, batería 2 con las mismas tensiones, ambas bombillas son elementos de carga, una potencia diferente, una el doble de la otra. ¿Sí? Podemos deducir un valor de corriente a partir de estas dos variables en ley de Watts. Podemos lo mismo hacer aquí, variable corriente. Podemos establecer el valor de la resistencia por ley de Ohm. Podemos encontrar el valor de la resistencia por ley de Ohm. O sea que en el caso puntual, dos variables y la identificación de la relación entre ellas me permite establecer el resto de variables operativas. Y esto es lo que observamos. ¿Sí? 4 elementos puestos en serie, porque esa es la realidad. 2 elementos pasivos puestos en serie, 2 elementos pasivos puestos en serie. Y esto se puede terminar viendo como un equivalente eléctrico, una única fuente que tendría una relación algebraica que la define la convención de signos para establecer cuál es el valor de tensión final entre el extremo superior de la batería 2, que es la interconexión que queda libre para conectar elementos de carga, y el borne negativo de la batería 3, que es el otro extremo que quedaría disponible. Y entonces, si sacásemos una equivalencia de las fuentes, tendríamos que considerar que la fuente
sería positivo por el extremo del borne positivo de la batería 2 y el extremo del borne negativo de la batería 3 le aporta a la equivalencia. Por eso aparece esta polaridad positiva arriba, indicando que el extremo de la batería 2 es positivo, el que queda libre, y el extremo negativo de la batería 3, que es el que queda libre, indicaría el valor total de la equivalencia de la fuente. Yo puedo reducir, eso es lo que se llama, reducir, así se llama, reducir o simplificar elementos para simplificar la matemática y el análisis, sí. Eso también les demuestra que no hay una única alternativa. Yo puedo solucionar todo tal cual como está, o puedo simplificar esto a una única fuente y a esto a una única carga, porque la característica aquí de ambas son, se asumen iguales en este caso por ser bombillas, por la naturaleza eléctrica, pues esto se representará con una resistencia y esto se representará con una resistencia. Son dos elementos pasivos que en el caso puntual toman energía eléctrica para convertirla en energía lumínica y se pueden reducir. Puedo reducir una inductancia con una resistencia, pues eso es lo que vamos a descubrir, si podemos reducirlo y en qué condiciones vamos a hacer esa reducción o en qué particularidad de análisis la vamos a hacer. Bien. ¿Por qué sé que son 3 voltios? Porque hago una relación algebraica en las relaciones de tensiones de cada fuente. Porque intercalé los bornes de las fuentes. Interconecté las fuentes intercalando los extremos. Un más del borne de la batería 3 con un menos del borne de la batería 2, negativo. ¿Por qué relación algebraica? Porque yo puedo hacer el recorrido, como necesito establecer la diferencia de potencial entre este extremo y el extremo inferior de la batería equivalente. Pues simplemente puedo hacer un recorrido, en este caso, puedo decir que recorro la polaridad de los elementos pasivos en el sentido antihorario, como lo estoy demarcando con el mouse. Y eso me permite relacionar algebraicamente esto, que es un negativo, lo puedo asumir como en menos 1.5, entra el recorrido, en el recorrido de los puntos o de los extremos que componen los elementos interconectados en serie, entro por borne negativo, es menos 1.5, entro por el extremo positivo y se convierte en más una variable que no conozco. Es una forma de aplicar ley de tensiones de Kirchhoff, una. Pueden existir muchas formas y ahí es importante que reconozca la que usted utilice, porque alguien puede decir, no, a mí me enseñaron que si lo recorro en sentido horario, no me preocupo por dónde entra, sino por dónde sale. Máxime si es elemento activo. ¿Sí? Y entonces alguien puede decir, para mí la relación sería más, ¿sí? Sale, la corriente sale por el borne positivo más 1.5, más 1.5 y la corriente sale por el recorrido por menos. Lo cierto del caso es que menos 1.5 menos 1.5 más 3, que ya está planteado aquí el resultado, da 0. ¿Qué estoy respetando? Balance de fuerzas eléctricas, de diferencias de potenciales, de tensión. Les presenté dos formas ahí y entenderá que si estoy haciendo un recorrido en sentido horario, puedo tomar por donde entro o puedo tomar por donde sale y obtengo relaciones algebraicas. Ley de tensiones de Kirchhoff no le preocupa la dirección de la corriente, le preocupa el recorrido horario, antihorario que hago de los elementos que estarían interconectados. ¿Ve? Y pues aquí les estoy contando a través de un caso la implementación de la teoría que se los mostraré adelante, ¿sí? Teóricamente. ¿Quiere desde ya revisarlo? En el documento guía de fundamentos de electrotecnia puede ir a elementos interconectados en serie
Les contará los tres parámetros, tensión, corriente y conexión eléctrica entre ellos, que caracterizan los elementos puestos en serie. Igualmente, les mostrará un caso de estudios en donde se conecta una fuente, una resistencia, una reactancia y una reactancia inductiva y una reactancia capacitiva. Hay una teoría en función del tiempo, una ecuación diferencial de segundo orden. Les explica qué pasa con la respuesta natural, les explica qué pasa un poco con la respuesta de estado estable. Y lo desarrolla también en matemática fasorial. ¿Ve? Pero en su punto lo tomaremos, lo traeremos, lo recordaremos. Hay dos alternativas, como puede ver, sentido horario, sentido antihorario. La convención de signos, la importancia que tiene es que la convención de signos me permite definir la variable tensión, me permite interpretar la magnitud o el sentido de la tensión y me permite entonces definir las relaciones algebraicas en una igualdad cero. Y ahí es donde está el uso importante de la convención de signos integrada, obviamente en este caso puntual con ley de tensiones de Kiel. ¿Por qué le muestro las 4 posibles opciones para encontrar el parámetro? Porque vienen de fuentes de formación con profesores diferentes. Y cada quien cuenta la historia que él aprendió. Entonces es importante decirles aquí 2 cosas. Valide, o cuando lleguemos a ese punto, o si ya lo quiere validar, valide que lo que le enseñaron y lo que usted aprendió sigue funcionando. Porque las 4 alternativas dan el mismo resultado, porque es una ley. La premisa de la ley es desarrolla como desarrolla, el resultado tendrá que ser siempre el mismo. ¿Ven? No podrá modificarse. Y eso es lo que estoy tratando de establecer. Si hay 4 alternativas, porque estoy jugando con las relaciones algebraicas, porque estoy jugando con las interpretaciones de una corriente que entra, una corriente que sale en un sentido antihorario, o una corriente que entra y una corriente que sale en un sentido horario. Al tener sentidos opuestos, por donde entra es diferente a por donde sale, con los 2 sentidos. Es un juego algebraico. ¿Sí? ¿Necesita identificarlo y aprenderlo y dominarlo los 4? No. Valide lo que le enseñaron. ¿Sí? Que sea acorde con la solución. Lo reforzará. El reconocer que hay otras opciones le permite que cuando estudie con sus compañeros, en algún punto, se van a encontrar a estudiar. ¿Sí? Y obviamente entenderá que el otro pudo haberlo aprendido de otra forma. No se desgaste tratando de que la otra persona cambie la estructura de pensamiento con relación a lo que aprendió. Porque es lo mismo que usted tratase de cambiar. Y para tratar de cambiar, hay una cosa fundamental, que esté dispuesto. Si usted está dispuesto a recibir nueva información y a reconocer el esfuerzo que esa nueva información implica volver a dominar, perfecto, porque ya hay una disposición a querer hacerlo. Porque uno lo que frecuentemente observa es, hombre, que no, que él dijo que era en sentido horario y que entonces entraba. Pues usted está defendiendo con el argumento de su profesor que era así. Y el otro le podrá decir, no, que él dijo que, y él está hablando desde su referencia. Entonces, para evitar discusiones que no los lleven a nada, lo que es importante es reconocer que la ley se puede aplicar de muchas formas y que el resultado siempre es el mismo. Resuelva el caso por donde usted sabe, deje que la otra persona resuelva el caso por donde la otra persona sabe, ¿ve? Y deberán llegar al mismo resultado. Mire que eso se aplica en elementos activos, pero también se aplica en elementos pasivos. Sentido, horario, ¿ve? El elemento, voy a asumir la relación algebraica, entrando negativo, menos 1.5, entrando negativo, menos 1.5, entrando positivo, 3. Menos 1.5 menos 1.5 más 3 da 0. Asumo que entonces no es entrando sino saliendo. Entonces esto sería más 1.5 más 1.5 sale por borne negativo menos 3. Da 0.
quiere mirarlo en sentido antihorario, positivo más 1.5 menos 3 más 1.5. Más 1.5 más 1.5 menos 3 da 0. Saliendo por borde negativo, menos 1.5 sale por más 3, sale por menos 1.5 y da 0. Y ahí están las 4 alternativas. ¿Son las únicas 4? No, porque esto puede tener sentido positivo o negativo. Esto puede tener sentido positivo o negativo, esto puede ser de sentido positivo o negativo, y ahí se generó una infinidad de, pues, no una infinidad, una cantidad específica de soluciones. ¿Ve? Porque este puede estar invertido, este puede estar no invertido, y tengo que encontrar la relación aquí. Pretender que usted domine todas sería perfectamente ideal si fuera un estudiante de eléctrica o de electrónica. Usted es un validador de información desde su carrera, y pues esta es una herramienta que le permite interpretar una solución propuesta, y hacia allá es donde va la situación. Bien. ¿Qué tienen de peculiar los elementos? Pues ya lo planteé, puestos en serie, se suma algebraicamente las relaciones de tensión, suma algebraica, y cuando metemos suma algebraica, la convención de signos es la que nos apoya en esas relaciones algebraicas. ¿Eh? Elementos en serie, en este caso particular, este dispositivo tiene una corriente en condiciones nominales. Mire, en bombilla 3, 1200 en condiciones nominales, hasta 1200 entrega. En este caso puntual, por estar en serie, deben tener la misma variable de corriente. Esta no puede tener los 1200 de esta, porque si la batería 2 tuviera los 1200, lo estoy forzando a tener una corriente mayor a la admisible, que son 800 miliamperios. Cuando la forzo, la daño. Hay una sobrecarga admisible en corriente, pero no 400 miliamperios en el caso de esta batería. Por eso, se esperaría que tenga una capacidad eléctrica de 1800 milivatios, pero por la forma en que la interconecto, solo puedo aprovechar de ella 800 miliamperios. Lo que quiere decir que solo puedo usar de esta batería 1200 milivatios por la forma en que la conecto. Lo importante de resaltar aquí es que la decisión de la interconexión la hice yo, porque estoy pensando y analizando en una posible solución. Y debo aprender a reconocer en la interconexión y las variables de tensión, corriente, potencia, las limitaciones que le impongo a la condición de operación por mi decisión. Y generalmente los ingenieros nos pagan, justificamos el salario a través de la toma de decisiones. Y la toma de decisiones está aquí planteada. Este dispositivo tiene una capacidad de corriente mayor, pero por la interconexión eléctrica que estoy haciendo, estoy limitando su condición de operación. Y lo mismo pasa con este dispositivo. Por eso están tachadas las 3 potencias nominales. Porque en condición de operación, cada dispositivo, por la forma en que lo estoy interconectando, solo consume 1200 milivatios. En el caso particular de estos dos elementos. La conexión en serie limita a un único valor de corriente todos los elementos interconectados en serie. Eso limita el rendimiento o la eficiencia de cada dispositivo, porque como podrá darse cuenta, pues aquí tengo 300 milivatios de diferencia con relación a la condición nominal, porque esta corriente debería ser de 1000 y yo estoy en una corriente cercana a operación a esto. Esto puede ser funcional así como está. Ser operativo eléctricamente sí. Funcional, pues entonces usted puede sacar una relación entre 1200 y 1500 para establecer cuál es el porcentaje de operación del dispositivo. Si usted hace esa relación, pues obviamente encontrará que este dispositivo estaría usando el 80% de su capacidad eléctrica.
Cosa que no sucede aquí, porque obviamente en la segunda parte, pues usted tiene una relación de 1200 sobre 3000, que representa que este dispositivo, en esta condición eléctrica en la que está, solo aprovecha el 40% de su capacidad. Y hacia allá es donde queremos llevar todo el análisis eléctrico, porque tenemos que establecer consumos para poder decir, venga, lo estoy utilizando bien, lo estoy utilizando, compré el dispositivo y lo estoy explotando, compré el dispositivo para un propósito en producción, lo estoy utilizando adecuadamente, porque la recuperación de capital de la inversión de planta y de la operación se da por el producto que comercializo. Gestión energética nos va a permitir establecer si el uso de los dispositivos eléctricos en producción es representativo o eficiente. ¿Sí? Y ahí es la relevancia del caso. Con esto, quiero mostrarles las limitaciones de los elementos en serie. Equivalencia, si hablamos de equivalencia, esta sería una fuente de 3 voltios entregándole a una única carga, porque la puedo ver como una única carga de 3 voltios también. La potencia nominal de la carga sería la suma de las potencias, tendría disponible 450 si lo miro como equivalente. 4500 milivatios como equivalente con una tensión de 300 voltios y una corriente equivalente a la simplificación de ellas, que un poco lo miraremos en detalle puntual. Pero aquí quiero destacar que indiscutiblemente poner elementos en serie es ponerlos a trabajar con la mínima condición de corriente, que era un poco lo que estábamos tratando de en el aire, porque no estaba un modelo como este, de ver la clase del lunes. ¿Okay? ¿Este dispositivo operaría al 100%? Sí, está en condiciones nominales, por eso digo que operaría al 100%. ¿Este dispositivo operaría al 100%? No. ¿Lo estoy subutilizando? Sí. ¿Hice una inversión y lo estoy desaprovechando? Ahí ya entramos a un universo nuevo, porque efectivamente tal cual como está, solo estoy aprovechando una parte de él. Ahora, ¿por qué entramos a un universo nuevo? Porque depende de los requerimientos de necesidad con los que debo surtir. Si planeo hacer un montaje como estos y estoy adquiriendo los elementos, pues es un absurdo meterle si hay uno de estos. Donde hay uno de estos deben haber dos, ¿sí? Que es el ejercicio del diseño de planta que van a desarrollar. En el diseño de planta usted elige los equipos por la variable de su interés, que es producción. Ese equipo cuánto me procesa, ese equipo cuánto produce, cuántas unidades por hora puedo obtener de ese producto. ¿Ve? Esa es la decisión desde el punto de vista de ingeniería industrial. Pero cuando usted elige la máquina, está eligiendo condiciones eléctricas y está interconectando elementos para poder dar el máximo aprovechamiento. ¿Sí? Y eso es un poco lo que quiero mostrar en esta condición, ¿vale? Bien. Si hay alguna pregunta con relación a esto, los escucho antes de pasar a la siguiente. Ok. Bien, entonces, pasar a la siguiente significa que hagamos una valoración de lo que están viendo ahí. Y alguien me puede decir qué resultados vería. Hay una cantidad de interrogantes ahí. Obviamente, soy plenamente consciente de que la teoría se planteó de forma general, de que no ha habido una sesión donde hemos dado una estructura. Pero también es importante insistir en la fase de recordación de ustedes.
¿Alguien me puede decir cuál es el valor de esta tensión? ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de esta corriente? ¿Alguien me puede hablar de entonces si hay tensión y hay corriente, esa corriente pasaría por este elemento, qué potencia tiene? Esa corriente pasa por este elemento, qué potencia tiene la batería 3. Y obviamente, qué condición de operación tendrían los dispositivos de carga. Este es el espacio perfecto para equivocarse. Si hay una alternativa en el proceso de formación en la cual tienen todo el derecho de equivocarse, es este instante. Profesor, pues ahí la tensión serían 3 voltios, ¿no? 3 voltios entre los extremos, o sea, igual que el anterior caso, Cristian. Sí, señor. Observó que la polaridad de la batería 2 se invirtió, Cristian. No, señor. Ok, entonces revalúe dándose cuenta que la polaridad de la batería 2 se invirtió con relación al caso anterior. Desafortunadamente en el sistema educativo hemos castigado el error, porque pues obviamente el error lo conocemos justo cuando hacemos el examen. ¿Ven? Hemos dejado que los procesos de evaluación, que en los procesos de evaluación salgan los errores. Y pues obviamente, si estoy en un proceso de evaluación y sale un error, el docente tendrá que hacerle ver que hubo un error. Por eso de forma preliminar, y por eso planteé minutos anteriores, que era la perfecta oportunidad para que se equivoque. O la perfecta oportunidad para reafirmar lo que sabe o lo que conoce. Ahí, con la información que le di a Cristian, le di un punto importante a todos y a todas. ¿Alguien me quiere indicar cuál es la diferencia de potencial en el extremo superior de la batería 2 y en el extremo inferior de la batería 3? El resultado algebraico de las relaciones de tensión entre la batería 2 y 3. ¿Ninguno? Inténtenlo. Especulen. 3 voltios. Martín, ¿por qué 3 voltios? Eso se debe sumar. Súmelos. ¿Cómo los está sumando? Recuerde que es una suma algebraica, Martín. Y ahí es importante porque en algún punto tendrán que ponerlo en práctica. Con seguridad que en la evaluación 2, yo les garantizo que van a poner en práctica todo lo que hagamos en esta primera parte. Profesor, no sé, pues supongo que como la polaridad está invertida tendríamos un menos 1.5 y al encontrar un 1.5 con un menos 1.5 daría 0. Pues es lo que creo. Parte de esa creencia puede ser válida, Cristian, pero le falta
un punto porque esto es una incógnita por encontrar. Si tuviese que plantear ley de tensiones de Kirchhoff, ¿cómo lo plantearía? Y se trata Profe, simplemente, trabajaría, señor Brian, sería digamos como 1,5 nada más, el voltaje. es el voltaje entre este extremo superior y este extremo inferior, Brian. O sea, es el voltaje entre los extremos de los elementos. Y efectivamente es una relación algebraica. Sigamos intentándolo, jóvenes. Profe, ¿no daría 0? Duan, ¿por qué da 0? Porque, bueno, si entraría positivo 1.5 positivo y se sumaría con menos 1.5 negativo. O sea, voltios. Duan, ¿cuál es el menos 1.5 negativo? Entraría de ¿Cómo está recorriéndolo? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? antihorario. Ok, en menos 1.5 sería la batería 3 Ah, sí. o la batería 2. La 3. Y la batería 2 sería más 1.5. No, porque saldría negativa. No, sería en sentido horario. Ok, entonces sentido horario, Sí. borne positivo saliendo o borne negativo entrando. La selección de La la batería 2 sería positiva y la batería 3 sería negativa. batería 2 positiva, batería 3 negativa. Ok. Y quiere decir que la variable esta es positiva. ¿Sí? Y la variable negativo. Sí, señor. Ok, gracias. Bien. Gracias, Brian. Gracias a Cristian y gracias a los que participaron. Bien. Obviamente, sé que la teoría de ley de tensiones de Kirchhoff no está planteada. ¿Sí? Sentido horario, me dijo Cristian, ¿cierto? Perdón, Duan. Sí, señor. Bien, sentido horario indicaría que haga un recorrido de esta forma. Y usted dirá, ¿eso qué representa? Es un recorrido algebraico, un recorrido que me va a permitir establecer el álgebra de una ecuación que va a estar igualada a 0. Lo que sucede es que a ustedes le han enseñado, y en su punto pudo ser favorable, que ese recorrido estaría asociado con la dirección de la corriente. Y entonces yo haría aquí un recorrido en sentido horario, y eso me permitiría establecer relaciones de tensiones en general. Ley de tensiones de Kirchhoff se puede aplicar para elementos que están interconectados y garantizan un recorrido para la trayectoria de la corriente, pero también se puede aplicar a algo que esté abierto. O sea, si consideramos que esto está desconectado, ¿sí? Y le quitamos este conector y le quitamos este conector, poner estos dos elementos en serie me permitiría, en un circuito abierto donde la corriente sería 0, poder establecer la diferencia de potencial entre este punto y este punto, que es un poco lo que se propone allí. Lo que le falta a lo que estoy diciendo es el texto que lo apoye, que es lo que me comprometí a desarrollar en sesiones futuras. Es lo que les estoy indicando. ¿Quiere saberlo ya? Vaya al documento de referencia y lo encontrará textual como se lo plantearé en clase.
Y entonces, si este es el recorrido, este recorrido lo hago para poder tener una relación algebraica que me permita encontrar esta variable desconocida. ¿Ven? Entonces, Duan, ¿era saliendo del elemento o entrando al elemento? Saliendo. Ok. Entonces, para Duan, por ejemplo, él considera que cuando observa el signo por donde salgo del recorrido, eso determina las relaciones algebraicas. Y entonces, por eso él dice, salgo por positivo, es la variable que no conozco, la tensión de los extremos. Salgo por positivo con más 1.5. Perdón por la gramática, pero esto con mouse es complicado. Y salgo por negativo, menos 1.5. Y esto, así como está, lo igualo a 0 por ley de tensiones de Kirchhoff. Y efectivamente me estoy dando cuenta que tengo más 1.5 menos 1.5 y que efectivamente la tensión en los extremos es 0 voltios. ¿Okay? Tiene que existir una relación algebraica. Y yo me detengo aquí porque les indico que en la segunda evaluación usted tendrá que utilizar esto junto con su equipo de trabajo. Y para mí es crucial advertir que el 97% de las personas que estudian esto cometen errores en interpretaciones de manejo algebraico por una igualdad cero o con una expresión de igualitaria cero. Y estoy tratando de reducir esa tasa a la menos indicada. Ahora, esta es la forma de hacerla de Duan. Duan, después de escuchar y de ver matemáticamente lo que hizo, está reafirmando lo que aparentemente es su conocimiento. Lo digo aparentemente porque en cierta medida hubo dudas, era razonable tener dudas. Es aquí donde usted expresa y es aquí donde él hace su ejercicio de aprendizaje y lo refuerza. Si de aquí para adelante Duan sigue implementando de esta forma las relaciones algebraicas, porque ahí hay una estructura y hay un método, no podrá fallar en las relaciones algebraicas porque espero que nunca se le olvide que lo que planteó es correcto. Y eso es lo que no solo gana Duan, gana todo aquel que se atreve a mostrar, a decir, porque esto es el proceso de aprendizaje es una reconstrucción o una construcción permanente. ¿Ven? Cuando yo estoy aprendiendo una disciplina complementaria, obviamente me retraigo de participar y es la peor alternativa, en mi concepto, es la peor alternativa que yo puedo tomar. Pero es mi concepto. ¿Ven? Ahora, si usted quiere validarlo, su método, mire que para Duan es por donde sale, no por donde entra. Y ya les estoy mostrando que hay alternativas. Si fuera por donde entra, la ecuación sería menos 1.5 entrando con el mismo recorrido, más 1.5 entro por borde negativo en la parte inferior, menos la tensión. Y esto lo igualo a 0. Y pues se da cuenta que la expresión, tomando signo por donde entro, me lleva al mismo resultado del signo por donde salgo. Pero alguien puede manejar esta, Duan maneja esta, Cristian maneja una, Martín Elías manejó otra. Aquí hay dos alternativas con dos propuestas, dos soluciones. Me disculpo por la gráfica, por la caligrafía, pero lo intentamos. Ahora pruebe la suya, la que le enseñaron. Ah, no la recuerda y cree que no le interesa. Bueno, o se queda con esta o se queda con esta,
o juegue con la opción de girar en el otro sentido, tome entrando y tome saliendo las relaciones algebraicas y compruebe. Si usted hace el ejercicio de comprobar esas 4 opciones, va a validar que encuentra siempre la misma respuesta. Y eso la única que le está diciendo es el fondo, que es el contenido de la ley de tensiones de Kirchhoff, es el mismo. La forma cambia, pero el fondo no. Y con seguridad, que no le importará a futuro cómo lo aplique. Si lo aprende, nunca se le borrará. Uno aprende a montar bicicleta y difícilmente deja de aprender a montar bicicleta a menos que tenga un accidente que cambie dónde almacena el cerebro esa información. ¿Ve? Así que la invitación es inténtelo, prueba, atrévase. Atreverse en este punto es valioso. ¿Ve? Si Vivian en la clase anterior no hubiera hecho la propuesta y Cristian no se hubiera dado cuenta que los elementos en serie comparten una corriente menor, no hubiéramos quedado con la concepción de un error nos hubiera llevado a un aprendizaje equívoco. Pero esto se construye entre todos, jóvenes, y la invitación aquí, a los 26 que estamos, me incluyo porque pues obviamente la lista me incluye, pues obviamente es, abra el micrófono, pregunte, que qué embarrada preguntar algo tan sencillo. Entonces, cuando usted piense que qué embarrada preguntar algo que puede ser sencillo, pregúntese, ¿y si es tan sencillo? ¿Por qué tengo duda? Y encontrará la alternativa de poder decir, venga, espéreme, clarifíqueme un poco mejor la situación, porque pues de eso se trata este ejercicio. ¿Sí? Y pues obviamente pasa el tiempo, pasan las horas, las sesiones se dan, yo sigo avanzando, supongo por su silencio que la situación se comprendió y se entendió, y pues no necesariamente tiene que ser esa la situación. Bien. Los conecté en serie. Efectivamente, ¿qué es lo que sucede en este caso puntual? No hay transferencia de energía. La razón, las fuentes no se están aportando la una a la otra. No se suman relaciones algebraicas. Se restan relaciones algebraicas, como lo ve. Entonces, el hecho de que este extremo, con relación a este extremo, tenga 0 voltios, lo único que está indicando es que eléctricamente este punto es el mismo eléctricamente que este. ¿Ven? No hay una diferencia de potencial. No solo porque esto es negativo y esto es negativo. Esa es una pista. Si se da cuenta, esto es concentración de carga negativa, esto es concentración de carga negativa. Si esto es negativo aquí y esto es negativo aquí, pues no hay diferencia de potencial. No hay un positivo y un negativo. Esa es una pista. Pero de pistas no se vive, sino de expresiones que representan las leyes. Y efectivamente ya se da cuenta que si la tensión es 0, pues lo que está queriendo decir es que estos elementos no se complementan para entregar los 3 voltios que esto necesita. Yo dejé los 3 voltios aquí porque efectivamente tal cual como está la polaridad, yo aquí no cambié ninguna polaridad, tal cual como está la polaridad, debo recibir 3 voltios en los extremos. ¿Ve? Pero en este caso puntual, esto da 0. Si esto da 0, pues, ¿qué corriente tiene esto? Ninguna. No está activo. No es un elemento activo. Es un elemento que se interconecta con otro activo de una forma incorrecta que no produce electricidad. Entonces la corriente es 0. Potencia entregada. Si la corriente es 0 y la tensión es 0, la potencia entregada es 0. Si la corriente es 0 y la tensión es 0, en el extremo, ¿sí? La potencia entregada es 0. Esto es 1.5 por una corriente 0, quedaría 0. Esto es 1.5 por una corriente 0, quedaría 0. No hay circulación de corriente. No hay energía transferida. Esto no se enciende si son las bombillas. Bien, jóvenes, si hay alguna pregunta y alguna precisión por hacer, es el momento. Ok, bien. Así como los conecté en serie, los conecté en paralelo. Cambia el comportamiento. Mire, allá la combinatoria, la conexión en serie da 800.
La conexión en paralelo me da los 2000 miliamperios. La conexión en paralelo me permite el máximo aprovechamiento de corriente si así se requiere. Y en este caso puntual se requiere. ¿Sí? Los 4 elementos interconectados en serie tienen la misma diferencia de potencial, la misma fuerza eléctrica aplicada. Y entonces, si tengo 2000 miliamperios entregados, pues quiere decir que esto está entregando la máxima capacidad de corriente que puede entregar. Y que una diferencia de potencial de 1.5 hace que tenga disponible en aprovechamiento los 1200 milivatios. Y usted dirá, pero en serie también los tenía. Sí, tiene razón. Pero en paralelo, activo al 100% este valor en potencia. Allá no lo tenía. Allá tenía, en serie tenía un déficit de 600 milivatios. Aquí lo puedo aprovechar todo porque tengo 1200 miliamperios entregados. Luego, en esencia, estos dos dispositivos entregan 3000. Así como los interconecté, los datos nominales de operación de ellos serían 2000 miliamperios en corriente, 3000 milivatios. Saco una equivalente, reduzco a una única fuente y las características de esa fuente serían 2000, lo que los representaría serían 2000 y 3000 milivatios. 2000 miliamperios, 3000 milivatios a 1.5. Esos serían los datos nominales de la fuente equivalente. ¿Ok? Conecto los dos elementos en paralelo. Si este elemento se funde o se daña, este elemento sigue operando. Situación que no sucede, perdón, si este elemento se daña aquí. Porque si este elemento se daña, la corriente pasa a ser 0, porque el circuito se abrió por el daño de este dispositivo. Nada funciona. O sea, en esencia le estoy diciendo, elementos interconectados en serie son inconvenientes en condiciones operativas, porque la ruptura de uno de ellos, ya sea de esta o de la cualquiera de las fuentes o de este dispositivo, hace que toda la instalación se pare. Esa es una razón de peso para comprender el por qué en instalaciones de uso final la mejor interconexión eléctrica es en paralelo. Porque si este tiene que salir a mantenimiento, el mantenimiento eléctrico implica que la operación no se da, desconecto la protección, puedo hacer el mantenimiento, puedo hacer los arreglos, si son necesarios arreglos, y la planta sigue operando, porque hay otras cargas que están operando. ¿Ve? Ahora, entregan 2000 miliamperios estos dos reciben 2000 miliamperios. La pregunta Profe, es, señor, digamos en el caso de los postes, eso no es como en serie, ¿no? ¿a qué se refiere en el caso de los postes? Pues porque, digamos, cuando a veces se daña uno, el siguiente también, o sea, digamos como que dejan de funcionar. Pero específicamente a qué se refiere con el poste. ¿Está pensando en una instalación de las que ve en la calle? ¿O qué Sí, se refiere? sí, sí, digamos como un circuito en serie. O no sé si sea en serie, la verdad, solo lo supuse. No, lo que está en la calle, los postes que están en la calle representarán un circuito continuo, pero no serie. Viene de otra configuración que miraremos más adelante cuando lleguemos a instalaciones, ¿vale? Bueno, profe. Ok, bien. Entonces, la postura, así como está, la fuente está entregando 2000. Como se puede dar cuenta, los datos nominales de la carga son 4500 milivatios. El conjunto de fuente tiene 3000 disponibles. Sí, tiene 3000 disponibles. Por eso, la corriente que reciben estos dos elementos es la máxima. O sea, mientras la fuente están al máximo, las cargas no están en la máxima operación. Recuerde que esto es el origen. Todo esto se originó por unos datos aleatorios y por una combinación que decidí hacer batería 2, batería 3, bombilla 1, bombilla 2 para hacer un análisis de elementos puestos en serie y elementos puestos en paralelo para mostrarle las ventajas de uno y el otro. ¿Ven? Luego, si yo me siento a hacer un diseño eléctrico, el diseño eléctrico parto de aquí, de la carga.
porque a mí me interesa que esto opere al 100%. Entonces, si parto de aquí de la carga, luego busco cuál es la mejor alternativa. La mejor alternativa para la carga, sea que fueran cargas en paralelo, yo puedo encontrar cuál es la potencia equivalente que necesito en la fuente. Cuando estoy haciendo diseño, pienso, ok, la carga necesita 4.500 milivatios, necesito mirar si lo que tengo disponible tiene 4.500 milivatios. O sea que analizando lo que quiero sacar de esto, puedo deducir esto, que es lo típico en diseño eléctrico. ¿Ok? Y pues obviamente entenderá que si esto tiene 3.000 es porque tiene 2.000 miliamperios, perdón. Y esto tiene 1.000 miliamperios. Sí, 1.000 miliamperios. ¿Ok? Porque es 1.5 y 1.5 vatios. O sea, las condiciones nominales de estas son 1.000, las condiciones nominales de estas son 2.000 miliamperios. ¿Okay? Quiere decir que necesito 3.000 datos de la fuente nominal, 4.500 más 4.500 vatios, milivatios, y 3.000 miliamperios. Y harían esto, operación eficiente, operación óptima, operación máxima. ¿Ok? Esa sería la condición. Pero efectivamente, como fue un experimento que salió de la nada, y aquí lo relevante es que se dé cuenta que yo, utilizando variables tensión, corriente y haciendo interpretación de interconexión de elementos, puedo establecer si la operación, en qué condiciones estarían operando. ¿Vale? Si este conjunto de fuentes entregan 2.000, esta recibe 666.67 y esta carga recibe 1.333.33. Esta utiliza 2.000 de 3.000 disponibles y esta utiliza 1.000 de 1.500 disponibles. ¿La condición es diferente en el caso de la bombilla 2? Sí, por supuesto. Porque cuando estaba en serie estaba limitado solo a que operaba con 1.200 vatios. La condición en paralelo hizo que mejorara la condición de operación. ¿Ven? Insistí con desarrollar algo como esto porque es relevante para lo que vamos a desarrollar el resto del semestre. Usted recibirá información de datos nominales, 1.5, 3.000 como en este caso, y tendremos que establecer condiciones de operación. Y esas condiciones de operación que estableceremos son condiciones de operación promedio de una operación mensual. Sacaremos datos de consumo eléctrico, obtendremos datos de producción operativa de planta del conjunto. ¿Ve? Sacaremos consumos, sacaremos modelos, ¿ve? De consumos. Y cuando entremos a herramientas de gestión energética podremos establecer la relación entre la variable de producción y el consumo eléctrico. Y cuando establezcamos esa relación que existe y que se hace a través de una ecuación lineal, podremos establecer qué tanto estoy aprovechando el dispositivo en la producción. Cuando empiezo a perder dinero. Porque usted adquiere equipos con un propósito, explotarlos. De ahí allá hay que averiguar si lo estoy haciendo bien o mal. Eso es lo que vamos a hacer el resto del semestre. En algún punto, pues vamos a poner contexto de la teoría que ya escuchó, oficializaremos teóricamente la información que ya escuchó y eso espero que facilite el avance. No sé si hay algún tipo de preguntas ahí o si continuamos con el tema. Ustedes me indicarán. Profesor, en la diapositiva anterior, para saber cómo se reparte la corriente, se hace una correspondencia con respecto a qué, con respecto a la potencia nominal de los dispositivos pasivos. Cristian, específicamente eso se soluciona con algo que se denomina divisor de corriente.
Entonces, esos 2000 más una relación que proviene de ley de corrientes de Kirchhoff me permite establecer cuál sería la corriente que pasa por la resistencia del elemento 1. Es importante aclarar que en la bombilla 1 la resistencia es de 1.5 y en la bombilla 2 la resistencia es de 0.75. Es importante recordarles que la corriente siempre será mayor por los elementos de menor valor de resistencia. Si usted observa 1.5 de la bombilla 1 en ohmios, es 2 veces el valor de la resistencia de la bombilla 2 en ohmios, que es 0.75. Por eso se da cuenta que la corriente que pasa por la bombilla 2 es 2 veces el valor de la corriente que pasa por la bombilla 1. La corriente por la bombilla 1 es de 667. La corriente por la bombilla 2 es de 1333. Pero esos números se obtienen con una herramienta que se llama divisor de corriente. Y el origen del divisor de corriente proviene de la ley de corrientes de Kirchhoff. Gracias por preguntarlo, porque pues, me permite aclarar eso, que no lo había mencionado. Pero es que aquí la solución también, la solución está enfocada a simplificaciones. O sea, lo que usted va a terminar desarrollando, y por eso es que hay una cantidad de teoría eléctrica que no necesita saberla. Se la cuento porque la preguntó y la vio, le causó curiosidad, porque entiendo que estaba tratando de mirar cómo se sacan los valores. Si lo sacan, tiene que sacarlo en función de la resistencia y tiene que sacarlo en función de la distribución de los 2000 miliamperios llegando a los elementos. ¿Ve? Cuando le explique la ecuación de ley de corrientes de Kirchhoff, se va a dar cuenta que es perfectamente viable obtener la respuesta que está buscando. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bien, usted por preguntar. Ok, entonces entremos a describir fuentes. ¿Se acuerda de aquellos transformadores? Van a ser las fuentes de las plantas de producción. Pero lo que rescato de esta imagen es que aquí está la cadena de valor del sector eléctrico. Plantas de generaciones, aquí. Plantas de Profesor, generación. qué pena interrumpirlo. ¿Está compartiendo pantalla? Ah, perdone. Si es que no Sí. veíamos nada. Gracias por el punto. Ok. Esto es. Bien, gracias. Bien. Esto era lo que les estaba mencionando. Cadena de valor del sector eléctrico. Generación. Es un negocio. En el año 94 se libera el sector eléctrico. Liberar el sector eléctrico es que se permite la participación de particulares en el sector. Prácticamente en el mundo en esa época ya venía desregulándose. Anteriormente todo lo manejaba el Estado. Y en el año 94 aparece la Ley Eléctrica 143 y la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, la Ley 142, y los servicios, gas, electricidad, agua, aseo, entran a libre competencia comercial. Entonces tenemos plantas de generación, hay empresas representativas, hay empresas que se dedican a generar, venden ese producto, el producto de la generación de plantas de producción por encima de 20 megavatios, participan en un mercado bursátil, se hace oferta diaria y horaria de cada planta de producción, se hace lo que nosotros denominamos un despacho energético, y el comercializador, que es la figura que no aparece aquí, compra en bolsa para vender a los usuarios finales, a los grandes usuarios, porque los pequeños usuarios son usuarios regulados y la tarifa está regulada por una fórmula tarifaria emitida por un ente de control que se llama Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, por su acrónimo. Pero, ¿qué es lo que quiero destacar con esto? El negocio de electricidad, la explotación de la electricidad, porque eso es lo que hacemos en el servicio doméstico y rural.
con el servicio industrial y comercial. Estos son los tipos de usuarios que tiene el mundo: residenciales, comerciales, industriales, pequeños industriales, medianos industriales, grandes industriales, pequeños comercios, medianos comercios, grandes comercios, conjuntos residenciales, viviendas, estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6 en Colombia. ¿Ok? Fuente primaria de energía. Tomamos un recurso natural, lo convertimos a electricidad o lo convertimos a un tipo energético que es utilizado para el transporte. ¿Ok? El gas también es no solo utilizado para producción. Por aquí debe venir que el gas, miren, aquí viene que el gas también es utilizado en comercio y también es utilizado en residencial, transporte, residencial, industrial, comercial. Pero en este caso nos compete la electricidad. En este caso nos compete establecer qué tanto estoy utilizando adecuadamente en la industria la energía eléctrica. Cadena de valor porque genero, porque transporto, porque distribuyo y porque uso. Y falta un agente comercializador que es el que compra en bolsa, vende al usuario final, cuando el usuario es no regulado. ¿Ok? Pero en este caso puntual, plantas eléctricas, en este caso quieren describirla a partir de hidráulica, eólica, solar, verdes o renovables, o energías limpias, las llama. La teoría define esto como energías limpias. Alguna teoría dice que esto no es limpio. A mí me parece que mi punto personal, esto es muy limpio. Desvío el cauce, genero una represa y uso la energía y devuelvo el agua al cauce del río. Claro, un ambientalista diría está loco, porque desviaron el cauce, lograron inundar una cantidad considerable de tierra, acabaron con el ecosistema allí, y aparte de eso, pues la riqueza fluvial que había ahora se represó y se perdió. Relativo. Hay que profundizar un poco más por lo que se hace, ¿sí? Porque el vertimiento no es que decido abrir la llave para llenar la pileta, ¿sí? O decido abrir la pluma para llenar el estanque, ¿sí? Se tiene que hacer el vertimiento, el llenado de una represa se tiene que hacer de forma paulatina, con tiempos específicos, con mediciones constantes. ¿Sí? Claro, la vegetación pasa a ser inundada, en eso pueden tener toda la razón. Tengo que controlar la erosión. Los estudios preliminares son los que permiten dónde puedo hacer o no la represa. O sea, tiene que haber una fuerte ingeniería ahí. El referente que usted tiene es de Hidroituango, hoy, en noticias. Entonces es interesante escuchar a periodistas y a políticos emitiendo conceptos. Es muy poco el técnico que sale a decir, venga muchachos, respiren, tómenlo con calma, y que cuenta técnicamente, porque aparte de eso al público en general no le interesa la descripción técnica del desarrollo de la construcción de una represa. Hartísimo, eso es un tema, al que no quiere el tema, hartísimo. Pero lamentablemente nosotros los ingenieros tenemos que aprender a ser más prácticos, más ejecutivos y contar historias dentro de un contexto técnico. ¿Ok? Ahora, ese medioambientalista que se preocupa por este uso y que defiende, por ejemplo, esto y que defiende esto, pues está bien que lo defienda. Yo defendería esto si nosotros tuviéramos los desarrollos tecnológicos para construir nuestros paneles solares. Nosotros importamos la tecnología y esa tecnología fue construida para un nivel de incidencia solar diferente al que nosotros tenemos en la línea de Ecuador. ¿Ven? Si le comprásemos a Brasil los desarrollos tecnológicos que ellos hacen en esta área, está bien, pero los estamos trayendo de nórdicos, de estadounidenses, de europeos, de asiáticos.
Y cada quien ha desarrollado su tecnología dependiendo del nivel de incidencia. Los chinos le dicen, no, dígame cuál es el nivel de incidencia y yo le construyo el panel. Una cosa es la teoría puesta ahí, otra cosa es ponerla aquí en funcionamiento. Venden esto como si fuera la solución. Es una solución, es parte de la solución, parte y un pedacito de parte de la solución. El Plan Energético Nacional dice que en el 2050 tendríamos que tener el 37% de energía alternativa suministrándole al mundo. Pero lo que no estamos invirtiendo, por ejemplo, en el caso en Colombia, es en esta tecnología. Y entonces estamos trayendo paneles solares que tienen una vida útil de 12, 15, 18, 24, 25 años y que la recuperación de capital es de 30, 35, 40 años. Eso no hace negocio viable. Porque tendría que recuperar el capital en 30 años y a los 20 o a los 24 el dispositivo ya dejó de aparecer. Ya no existe, luego no recupero capital. Ahora, para funciones sociales, donde el país no llega con electricidad, perfecto, porque ahí el concepto es otro. Entonces el Estado, que somos todos, le estamos suministrando energía a la gente que no la puede adquirir. Y ahí el plan es otro. Desarrollemos la tecnología propia y pudiéramos hacerlo porque tenemos la gran ventaja, tenemos la riqueza de tener 365 días sol. Ahora, en ese orden de ideas, si nos preocupan las fuentes hídricas, siendo el segundo o el tercer país con riqueza del mundo, y no queremos inundarnos con grandes represas que tienen sentido para el sector industrial, porque va a necesitar grandes cantidades de energía, pues hagamos pequeñas y medianas microcentrales y nos preocuparemos por cuidar la cuenca hidráulica. Lo que hay que ampliar y lo que hay que abrir es la mente para poder hacer interpretaciones no solo de un caso. Santurbán, efectivamente, es una riqueza natural del mundo. Y nos preocupamos porque la megaminería no se apropia de Santurbán. Preocupados por ese foco de la megaminería, estamos despreocupados de la minería artesanal que se viene haciendo hace muchísimos años en esa zona. Y alguien está preocupado por el vertimiento de mercurio que utilizan los artesanos para extraer el oro. ¿Alguien mide los niveles de mercurio en el agua? Y entonces ahí, por estar preocupados por la megaminería, nos despreocupamos por las otras cosas. Y la ingeniería, en general, sea cualquiera, la que sea, no se puede quedar solo con un discurso. Tenemos que mirar desde diferentes aristas las mejores alternativas y solución. Islandia, por ejemplo, decidió como meta para el 2025 liberarse del consumo o minimizar a la menor cantidad posible el consumo de derivados del petróleo. Y en el transporte, Islandia utiliza celdas de combustible. Y la celda de combustible es aprovechar la energía del hidrógeno, que es muy limpia, para transporte. Nosotros seguimos trayendo buses operando a biodiesel, a diésel, ni siquiera biodiesel, ni siquiera biocombustible, que lo tenemos por cantidades. ¿Ven? Y entonces seguimos tomando malas decisiones. ¿Y por qué hablo en plural y por qué me incluyo? Porque soy ciudadano colombiano, pago impuestos, ejerzo la ciudadanía colombiana, ejerzo mis derechos, pero parece que no ejerzo mis deberes. Porque no me apropio de esa situación, porque no me importa, porque no me interesa, porque que hagan lo que quieran con el país y ahí es donde yo me hago partícipe de la situación. ¿Ve? Porque hago parte del conjunto y si como conjunto no miramos y si como conjunto no hacemos un buen aprovechamiento de la energía, si no aprendemos, pues si soy indiferente, soy igualmente culpable, aquel que participa. ¿Ve?
Y nos inundamos con noticias que son parcialmente una realidad, vista con un ángulo. Y hay 360 de ellos posibles. Y nos dejamos enredar por una sola y única visión. ¿Ven? Y es importante, desde el punto de vista de ingeniero, generar un fortalecimiento ético del ejercicio profesional. Hay que hacerlo bien. Hay que inundar con conocimiento de información, porque el mundo lo que tiene es conocimiento, y lo que usted está desarrollando y va a seguir desarrollando es conocimiento, no suposiciones. La ingeniería no se basa en suposiciones. La ingeniería es argumentativa, la ingeniería es descriptiva, la ingeniería es interpretativa. Y cuando la sustento en leyes, ya me escuchó la premisa de la ley. No importa cómo la aplique, el resultado será el mismo. Es la forma de unificar y generar una conciencia colectiva para un beneficio colectivo. Porque si hay algo que me parece muy extraño es que subestimemos a la naturaleza y creamos que porque somos una raza pensante y pensamos que los demás seres vivientes no tienen la fortaleza que nosotros tenemos, pues estamos en una perfecta época donde un bichito microscópico, un ente, tiene la capacidad de paralizar el mundo como lo hizo. Es el famoso COVID. ¿Ve? Y lo único que nos está mostrando la naturaleza es que hacemos es parte de ella, no somos la dueña de ella. Y que tenemos que armonizarnos con la naturaleza, con el planeta. ¿Ve? Y tenemos que aprovechar el tiempo que estamos aquí porque esto es prestado, esto no es eterno. ¿Ve? Pero son temas que obviamente lo único que quiero poner en contexto es en lo que quiero apoyarme con ese discurso es que siempre el ingeniero tiene que ver más allá de lo que normalmente la gente ve. Y que yo puedo especular, pero que la especulación se tiene que ratificar con una argumentación técnica, una argumentación soportada en leyes, soportada en principios, soportada en teoría, una propuesta teórica. Por eso les digo, estamos muy preocupados por el medio ambiente, se nos daña, se nos está acabando, se está acabando el planeta, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Salga a la calle y mire un árbol y si lo ve, que ya está a punto de sacar la mano, que no ve verde, que se está secando y que es un tronco, pues yo le creo que nos deberíamos preocupar en ese punto. Ahora, nos preocupamos para que eso no llegue, estoy bien, pero no vayamos a los extremos, que los extremos nunca son buenos. Hagamos una mirada global y tomemos decisiones como sociedad. ¿Ve? Solar, perfecto. Eólica, Parque Epirachi, en La Guajira. Perfecto. ¿Soluciones? Sí. ¿Ve? Incluso esta puede ser una solución. Claro, todo el mundo ve como que vamos a utilizar nuclear. Si ya vimos lo de Hiroshima, ya vimos lo que pasó con Chernobyl y ya vimos lo que pasó con los japoneses recientemente. Bueno, esos son ejemplos para aprender a hacerlo de forma diferente. ¿Ve? Pero de hecho este recurso es tan potente como el hidrógeno que están utilizando para explotaciones. Ahora, ¿las instalaciones de uso final están preparadas para lo que viene? Porque todo el mundo quiere cambiar el vehículo de gas o de vehículo de gasolina por elementos eléctricos, por vehículos eléctricos. Si usted vive en un conjunto residencial donde hay 100 casas y cada casa tiene un parqueadero, tiene la posibilidad de tener 100 autos. Esa instalación eléctrica está preparada para 100 autos cargarse en la noche, porque se supone que esperamos llegar a casa para para recargar el vehículo. ¿Ve? ¿Está listo el bolsillo del colombiano para pagar ese consumo energético? Porque el carro se lo pueden regalar, pero uno de los kilovatios hora más caros de Latinoamérica lo tenemos nosotros, teniendo una gran riqueza hídrica y desaprovechada por demás. ¿Ve? Entonces, no se trata simplemente porque cuando les digo las 100 casas,
¿Estarán listas para soportar esa carga? Y seguro que no. Entonces, ¿está listo el conjunto para hacer una reinversión y un reajuste? Con los costos que eso implica porque ya está construida la instalación. Entonces alguien dirá, pues no se preocupen, para eso vamos a poner dispensadores de energía para recargar su vehículo. Y la recarga rápida dura 20 minutos, media hora, dependiendo del vehículo. Vivimos en un afán por ir a hacer un montón de cosas. Tendré 20 minutos, media hora o 45 minutos, una hora, dependiendo del vehículo, para hacer recarga, para esperar en una estación. ¿Cuántas estaciones tendrán que construirse para satisfacer eso? Entonces, en el papel, y ahí me pongo en el lado de analizar la situación, el papel aguanta con todo. Y efectivamente tiene sentido que aguante con todo, pero de ahí a la realidad hay que evaluarla. Hay que hacer análisis de costos. ¿Ve? Y hay que hacer una cantidad de cosas antes de. Porque, de hecho, por ejemplo, nuestras instalaciones de uso residencial no tienen un circuito especial para ese tipo de carga. Entonces tengo que construirlo. Construirlo es rompa pared, rompa piso y haga el ajuste. Canalice, compre los materiales, compre las protecciones. El tablero de tacos, mal llamado tablero de tacos, no da para la capacidad. Cambie eso. Eso implica un costo financiero. Muy bueno es porque es muy limpio, pero ¿estamos listos? Y pues ahí es donde uno diría, ¿ve? Ahora, obviamente hay que ser inteligentes en el uso de la energía y, por ejemplo, hay una cosa que se llama cogeneración, muy útil, porque, por ejemplo, si yo tengo una torre de vapor, voy a ponerle el caso de una clínica, la clínica lava la ropa quirúrgica y tiene que desinfectarla, y la desinfección se hace con vapor, alta temperatura. ¿Ve? Si yo rescato, después de esa función principal que tiene la lavandería de las clínicas o del hospital, rescato ese vapor después de, y le mido el nivel calorífico y el nivel energético, tal vez me dé para poner una turbina pequeña y cogenerar, eso es lo que se llama cogenerar. Le doy doble utilidad a la función de la caldera y trato de aprovecharlo. Claro, hay que hacer el análisis de costo-beneficio, hay que mirar el impacto y mirar si vale la pena. ¿Sí? Porque ahí es donde la cosa empieza a tomar sentido. ¿Sí? Es importante hacer revisión de todo. Y ustedes son gestores de proyectos. ¿Sí? Porque los desarrollan o porque los proponen o porque los evalúan. En esencia, esto lo que pretende demostrar es que tenemos un sistema eléctrico a nivel nacional donde hay unos componentes de generación, se genera, se transporta, eso es lo que hace estos dispositivos que estoy demarcando aquí, se baja el nivel porque lo que hacemos es transportar a 230, 500 kilovoltios en Colombia, se baja el nivel mientras en la medida que voy llegando a las regiones o a las ciudades o a las zonas industriales, se baja de nivel para entregarlos al final. Esta planta de producción es la que nos interesa. En Colombia usted puede ser usuario nivel 4, nivel 3, nivel 2, por el nivel de tensión que tenga. 115 kilovoltios, nivel 4, 34.5, nivel 3, 13.2, nivel 2. Es usuario no regulado. La ventaja de ser usuario no regulado en un sistema de producción es que puede comprar al mejor postor la energía. Y por eso, si aprende a usarla y aprende a saber cómo optimizar su uso, hará mejor compra de ella. Porque esto se compra cuando usted está en un mercado bursátil como en el de Colombia y es usuario no regulado. Aparte de comprarlo al mejor postor, lo compra al mejor precio. Que al que le vende y al que le compra, que es usted, le conviene. Si yo conozco el comportamiento eléctrico de mi planta de producción del año, tengo una gran ventaja porque yo puedo hacer un contrato diciéndole al comercializador, mi consumo anual
representa tantos kilovatios hora o tantos megavatios o tantos gigavatios horas al año. ¿Ven? Esa es una ventaja porque cuando usted conoce su consumo, empieza la negociación de comercialización desde ese punto de vista. El otro sabe que usted puede ser un buen cliente, un cliente y le puede proponer un buen precio. ¿Ven? Y los dos se benefician. Él se beneficia por venderle, él lo cuida porque necesita que usted opere precisamente para obtener las cifras, porque entonces ya sabe cuánta energía iría a comprar. Ya es muy diferente ir a bolsa a comprar el paquete de energía que necesito para cubrirla a usted y a toda la gente que usted tenga, a suponer que en el mes de enero, en el mes de febrero, y que tengo que salir a buscar clientes. Y pues obviamente la ventaja es que usted puede comprar en bolsa diario. Y efectivamente el comercializador, pues tampoco es que marque, pues es una persona que mantiene información, datos, cómo se mueve el mercado, es quién produce más, porque si utilizo un recurso que lo da la naturaleza, que es el hidráulico, pues obviamente no pago por el combustible. Los costos se reducen. Si yo le compro como comercializador o no hidráulico, puedo obtener un mejor precio. ¿Sí? El hidráulico puede tener comercialización si el negocio lo permite. ¿Un comercializador puede ser una persona natural? Sí, el negocio lo permite. ¿Ve? Entonces, si yo conozco esto y conozco que el mercado de generación hidráulica tiene un comercializador, pues trato de contactarme a un comercializador hidráulico para tratar de comprar la energía que él me la puede vender a un precio más favorable por la condición. Comprarle a un generador térmico implica que él tiene que, dentro de sus costos, cubrir el combustible. Aquí el combustible es cero. Aquí el combustible es cero. ¿Ve? Pero la capacidad energética de esto para una planta de producción posiblemente no dé la fortaleza que la planta de producción necesita a gran escala. Estos dos sí son de grandes productores de energía para grandes centros de consumo. ¿Ok? Bien. En esencia, ¿dónde está usted? Aquí. O sea, esto que está aquí, que es una representación de una industria, es un esquema productivo de esto. Aquí se está haciendo pulpa concentrada de fruta y se está elaborando jugo. Hay dos productos. Y efectivamente el color demarca que aquí hay un proceso común para los dos. Y que a partir de aquí hay un proceso puntual para la pulpa y hay un proceso puntual para el jugo. Quiero desarrollar el proceso simple de la pulpa, pues sé que me guío por esto y sigo por estas etapas. ¿Ven? Hay una máquina lavadora, debe haber turbulencia, esto se debe hacer con electricidad. Una mesa de selección, la fruta se mueve sobre la banda transportadora, energía eléctrica. Molino despulpador, energía eléctrica. Intercambiador de calor, depende si aumento la temperatura o la bajo, en este caso creo que la aumenta. ¿Ven? Gas utilizable aquí. Tanque de mezclado, energía eléctrica. ¿Ven? Pasteurización, puedo utilizar gas. Puedo utilizar electricidad, pero el costo de la electricidad para calentamiento, pues, comparado con el energético de gas, la gente prefiere gas y tiene sentido. Máquina llenadora y tapadora, electricidad. ¿Ven? Y pues obviamente lo que pase aquí, que creo que es, si ese baño María, pues es temperatura. ¿Ven? Usted elige la máquina. Usted dice, necesito una mesa de selección donde se mueva tantos kilos de mango. ¿Ven? La variable con la que usted elige esto es producción. Y dentro de eso está la selección eléctrica. Obviamente usted espera comprar la más económica. La cultura de la eficiencia es no solo compre la más económica por adquisición, compre la de mejor comportamiento eléctrico en operación y consumo. Esa es la tendencia hoy. Y ahí es donde el valor agregado de un curso como estos
está garantizado para ustedes. El hecho de que usted comprenda, ok, ya no se trata de adquirir a bajo costo el dispositivo, porque lo que se ha comprobado es que cuando adquiero a bajo costo el dispositivo, a largo plazo el consumo desborda el comportamiento. Y recuerde que usted quiere tener pulpa en este caso para vender y que la venta de su pulpa debe garantizar la recuperación de capital de la planta, la recuperación de la operación de la planta, ¿sí? La recuperación de los gastos por operación de la planta, el personal y todos los centros, todo lo que corresponde al centro de costos que se garantiza para un proyecto de esto. ¿Sí? Y ser eficiente, entonces, usted va a ver una materia que se llama diseño de planta. En el diseño de planta le indican cómo seleccionar en un proceso simple, que es lo que estoy demarcando entre el proceso básico y el proceso puntual de la pulpa. Ese es el proceso simple, ya lo debe tener claro porque ya hizo la indagación. Ya puede establecer cuál es la capacidad a partir de la cantidad disponible de insumo. ¿Ve? Y perdón, pero es que me estoy metiendo en camisa de 11 varas porque yo no soy ingeniero industrial. Supongo, por lógica, que me tengo que preocupar si tengo la capacidad de insumo. Porque si no voy a construir una megaplanta y me voy a dar cuenta luego que el insumo no está disponible tal cual para el diseño de la planta. Entonces lo primero que debo hacer es una investigación de mercado si la pulpa o la fruta está disponible y en qué cantidades. Y si está en la zona o en la región donde estoy, en la zona de influencia. O si tengo que traerla y cuánto tiempo demora en traerse y todo lo demás. Me imagino, yo especulo, yo aquí sí no soy un neófito en este tema. Pero especularía que algo de eso tiene que pensar para empezar a mirar, ok, una máquina lavadora, porque si tiene disponible mucha pulpa y la máquina lavadora solo procesa el 20% de lo que es de la fruta, perdón, pues atoró el proceso, porque la fruta con seguridad se daña. ¿Eh? Ahora, me estoy preocupando por la entrada, pero también tengo que preocuparme por la salida, cuánto se vende, porque yo almaceno, ¿sí? Como puede observar. Mire que aquí hay un límite físico de almacenamiento, pero todo eso es lo que le enseña a usted en producción de planta, en diseño de planta, ¿ve? De producción. Ahora, con el tema que está mirando gestión energética, pues se espera que si usted ve esa materia, recuerde, yo me imagino que el profesor no le va a decir, venga, el profesor de electricidad y electrónica le enseñó a elegir bien adecuadamente este equipo. No creo que lo va a meter en eso porque la función principal ahí es que usted entienda desde el punto de vista de producción cómo funciona esto. O sea que es un trabajo suyo. No habrá un docente que le complemente esto. Usted deberá encargarse de complementarlo. Entonces usted se acordará. Y de pronto ve un catálogo, una mesa de selección, y no solo un catálogo. Se da cuenta que hay 5, 10, 15 proveedores. Y de pronto curiosea y dice, venga, ¿qué pasaría si miro esto, miro esto, miro esto? Pero eso es tiempo adicional que usted debería poner en práctica. No está un solo esquema. Usted puede encontrar todos los esquemas de producción que quiera, dándose cuenta las diferentes etapas. Puede establecer en un esquema de estos dónde utiliza electricidad, dónde utiliza gas, dónde utiliza full oil o cualquier otro derivado o cualquier otra fuente primaria de energía. Porque en algunos casos están utilizando paneles solares para algunas cosas de estas, pero más que todo para suministro complementario, no para principal. ¿Okay? Ahí está puesto el contexto de lo que vamos a trabajar y a partir de aquí está la teoría con la que vamos a abordar ese tema. Bien, jóvenes, no sé si tengan preguntas, dudas, comentarios. Profesor, yo tengo una duda con respecto al informe. Cristian, cuénteme. El informe nos dice que